Ha dado inicio el tercer y último torneo del Grand Prix de la FIDE. Este circuito de torneos que brinda los últimos 2 cupos para el torneo de candidatos 2022. Y estos se logran en la sumatoria de estos 3 eventos, estos 3 torneos que corresponden a este Grand Prix. El campeón del primer torneo fue Nakamura y el campeón del segundo torneo fue Rapport. Acá, nuevamente tenemos un torneo de 16 jugadores, distribuidos estos en 4 grupos, los cuales ya puedes ver en pantalla. En el primer grupo correspondía que estuviese el que fue subcampeón, ¿verdad? En el segundo torneo. Me refiero al ruso Dmitry Andreikin, pero este alegó razones personales para no participar de este tercer torneo. Una pena porque estaba mostrando un gran nivel. Le reemplaza su compatriota, el también ruso, Esipenko. Acá te traigo una partida extraordinariamente compleja, turbulenta, quizás de las más difíciles de entender que verás jamás, protagonizada por 2 que jugaron la final en el primer torneo de este Grand Prix y que ahora coinciden en el mismo grupo. Blancas para Leon Aronian, negras para Hikaru Nakamura. Ve por tu aspirina, tu paracetamol, porque lo que verás ahora te dejará con un real dolor de cabeza. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Leon Aronian con D4, responde Hikaru Nakamura D5, C4 gambito de dama, D por C4 gambito de dama aceptado, E4 ganando rápidamente el centro y preparando la inmediata captura del peón rival, y ahora la parece muy de moda B5 manteniendo las negras su peón de ventaja. He dicho la muy de moda jugada porque esto es bastante poco ortodoxo en el gambito de dama aceptado. Digamos que lo más tradicional con negras es responder con E5, golpeando rápidamente el centro y despejando así diagonales para el desarrollo de sus 2 alfiles, o bien responder con caballo F6, atacando inmediatamente al peón, y luego de 5 seguir con caballo D5, alfil por C4, caballo B6, alfil D3, caballo C6, etc. Eso es lo tradicional, lo ortodoxo. Pero B5, que parece una sugerencia de máquina, ¿verdad? Es lo que juega Nakamura, la muy de moda B5. Sigue la partida con A4, C6, A por B5, C por B5, caballo C3, dama B6, evitando la caída de su peón de B5. Recordarás que Aronian jugó esto mismo, precisamente en el primer Grand Prix, aquel disputado en Berlín, y fue contra Leinier Domínguez. Entonces, vemos que Naka entra conscientemente en estos tormentosos terrenos. Sigue esto con caballo D5, la jugada más agresiva. Aronian continúa de la misma manera que aquella vez contra Domínguez. Bueno, sigue esto con dama B7, alfil F4. Ahora la amenaza es caballo C7 jaque, con doblete a rey y torre. Y las negras juegan E5, un recurso clave para sacar rápidamente su alfil de rey. Nota que aquí caballo A6 sería un horror por torre por A6, y luego de dama por A6, caballo C7 jaque con doblete a dama y rey. Así es que caballo A6 para impedir caballo C7 jaque no sirve. Y entonces Nakamura juega E5. Sigue esto con alfil por E5, manteniendo la misma amenaza de caballo C7 jaque. Las negras juegan caballo D7 atacando al alfil. Alfil F4, caballo G F6. Las negras perderán una calidad, pero a cambio van luchando por la iniciativa. Sigue esto con caballo C7 jaque, rey D8, caballo por A8, dama por E4 jaque. Otra jugada importante que destruye la coordinación de las piezas blancas. Nota que el alfil F4 está siendo amenazado. ¿Qué juegan las blancas? Caballo E2, única defensa decente. Si ahora se jugaba alfil E3, evitando la caída de esta pieza, las blancas recibirían el mazazo alfil B4 jaque y no habría de otra que jugar rey E2. Ahora torre E8, luego caballo D5 y las cosas lucirían muy mal para el expuesto rey blanco. Es por ello que caballo E2 es la única defensa satisfactoria. Sigue esto con dama por A8 y acá, en una partida entre maestras de ajedrez, se jugó caballo C3 con blancas y Aronian, en aquella partida contra Domínguez, jugó F3.
Ahora, sin embargo, juega dama de 2. Novedad absoluta. Acá vemos cuán bien trabaja en su laboratorio casero Levon. En esa partida con Domínguez, que tanto te he citado, pero que es relevante, atendido a que fue en este mismo circuito del Grand Prix, él jugó, como dije, F3, a lo que siguió caballo D5, alfil G5 jaque, F6, etc. Y el rey blanco se mantuvo un rato largo en el centro, si no me falla la memoria. Con lo jugado en la partida, el dama de 2 de las blancas, estas pretenden enrocar pronto. Así es que volvamos a la partida con esa jugada mencionada ya, dama D2 que realiza Aronian, que justamente busca enrocar prontamente. Bueno, sigue esto con caballo D5, caballo C3, alfil B4, alfil E2, torre E8, alfil G3. Hasta ahora, Nakamura ha jugado todas al toque, pero fíjate cómo cambia la cosa en el reloj a partir de ahora. Caballo 7F6. Esto le tomó casi 7 minutos de reflexión. Naka está sintiendo que está en terrenos ya poco explorados. Sigue esto con enroque, caballo E4, dama C2 y al parecer las negras ahora podrían capturar en C3 y ganar un peón, ¿no? Bueno, Naka no opta por esto, que parece ser lo objetivamente mejor, y decide jugar alfil F5, que claro, crea una amenaza concreta, la cual es caballo por G3, y a la descubierta al alfil de F5 atacaría a la dama. Pero esto contiene un error que Hikaru pasa por alto y nota cuál es. Aronian responde con alfil H4 jaque. Buena jugada. Es fundamental quitar al alfil de la amenaza del equino rival. Sigue esto con F6. Alfil F3, otra jugada milimétrica de Levon. Las blancas no temen a las jugadas descubiertas, pues han situado sus piezas en excelentes casillas. Sigue la partida con alfil por C3. Acá ya no sirve caballo G3 por la brutal alfil por G3. Una respuesta brillante. Seguiría alfil por C2, caballo por D5 y las negras tendrían que desprenderse al menos de otra pieza ligera, es decir, de uno de sus alfiles. Las blancas no solo tendrían compensación por la dama entregada, estarían con posición ganadora. Pero volvamos a los juegos de la partida. Alfil por C3. Sigue esto con B por C3. Y ahora G5. El alfil parece atrapado, pero Aronian esto ya lo tiene calculado. Nota que acá, en lugar de esto, un caballo D por C3 no funcionaría por dama por C3, caballo por C3 y alfil por A8, ¿verdad? Así es que, en la partida, Nakamura ha jugado G5, ahora torre Fe1. Una jugada humana, pero parece que en lugar de esto, dama B2 era más fina. Y si G por H4, entonces dama por B5 y algunas piezas negras en el centro del tablero lucen sueltas, ¿verdad? Pero bueno, torre Fe1 manteniendo la presión sobre el caballo D4. Y ahora caballo F4, el error que ya decide la partida, apenas en la jugada número 23. Ahora el rey negro sufrirá como no tienes idea, allí en el centro. Acá lo que servía era jugar caballo D por C3. Y tras alfil G3, B4, y las negras mantendrían vivas sus piezas en el centro del tablero. Pero caballo F4, tremendo error, y ahora dama A2. La dama ya comienza a perfilarse para el ataque sobre el monarca rival. Dama B7. A ver, quizás un A5 evitaba ese molesto jaque de dama en A5 de una forma más fina, quizás forzando el cambio de damas. Ahora, en lugar de esto, un G por H4, quizás te lo estás preguntando. Bueno, esto sería contestado con dama 5 jaque, rey C8, dama por B5, atacando al alfil G6, alfil G4 jaque y el rey negro sufriría. Pero bueno, dama B7 lo jugado. Dama por A7. A la máquina no le gusta esto, pero parece una jugada simple, incluso correcta, ya que amarra al rey negro a la octava fila. Sigue la partida con dama por A7, torre por A7, torre E6. Ahora, si G por H4, entonces torre A8 jaque, rey D7, torre por E8, rey por E8 y alfil por E4. Ganando, ¿verdad? Pero la partida, he dicho, se ha jugado torre 6, alfil por E4. Por favor, nota que alfil G3 sería una equivocación por la réplica caballo por C3 y las blancas ya no tienen ataque. Así es que, muy fino León aquí, alfil por E4, sigue esto con torre por E4 y ahora F3.
Esto permite salvar al alfil de H4. Brutal, ¿verdad? Bueno, sigue esto con torre 2, alfil F2. Y bueno, las blancas salvan su alfil y con ello tienen una calidad de ventaja y posición ganadora. Lo de Aronian ha sido simplemente fenomenal. Acá ves cuán importante es la preparación casera para un torneo importante. Sigue esto con B4, una jugada ingeniosa. Naka busca crear un peligroso peón pasado. Sigue esto con C por B4, C3, torre por E2, caballo por E2 jaque, rey H1, rey F1 también servía. Sigue esto con C2, alfil de 3, C1, coronando torre, jaque. Curiosa coronación. Pero bueno, esto es solo algo de troleo mezclado con frustración, ya que sea dama, torre o caballo lo que las negras coronen, las blancas lo iban a capturar igualmente. Sigue esto con alfil por C1, caballo por C1, y las negras recuperaron algo de material, pero ahora la diferencia la marca los dos peones pasados de las blancas. Sigue esto con B5, rey C8, B6, rey D8, D5, caballo D3, G4, alfil C8, torre F7, alfil A6, torre por F6, rey B7, rey G1, alfil B5, torre F5, caballo F4, H4, alfil D3, torre F6. Obviamente no, torre por G5 por caballo H3 jaque con doblete a rey y torre. Entonces, torre F6 lo jugado, alfil B1, H por G5, caballo por D5, torre F8. Ahora, si rey por B6, entonces torre B8 jaque y las negras perderían su alfil. Así es que caballo por B6 juega Nakamura, Aronian F4, rey C6, rey F2, caballo D7, torre F7, caballo C5, rey G3, alfil G6, torre F8. Acá más práctico hubiese sido jugar, por ejemplo, un torre A7 y si la torre no es amenazada de modo inmediato, entonces seguir con F5. Pero bueno, torre F8 probablemente para mantener la amenaza de jugar F5. Sigue esto con caballo E6, torre G8. La máquina prefería la retirada torre A8 para que la torre tenga mayor amplitud de movimiento. Pero se ha jugado torre G8. Sigue esto con rey D6, torre A8, alfil B1, torre A1, alfil E4, torre D1 jaque, alfil D5, torre D2, caballo C7, rey H4, caballo E6, F5, caballo C5, rey H5, rey E5, rey H6, caballo E4. Nakamura intenta aguantar tanto como puede, a pesar de que sabe que está perdido. Pero bueno, nunca se sabe cuando el bando que lleva la ventaja se puede equivocar. Sigue esto con torre B2, alfil C4, torre B4, alfil D3, torre por E4, jaque, leñazo, alfil por E4, rey por H7, rey F4 y acá solo hay una jugada para ganar. ¿La ves? ¿Cuál sería a tu juicio? Nakamura por algo ha seguido. Se está aferrando a una mínima esperanza y es aquella que consiste, digamos, en que su rival se equivoque, un error. ¿Cuál es la jugada correcta para ganar? ¿La encontrará Aronian? La jugada es rey H6, ante lo cual Hikaru Nakamura abandona la partida. Y es que viene F6 y esto se acaba. Veamos por qué otras opciones no ganaban. Por ejemplo, si G6, esto pierde la ventaja. Por rey por G4, seguiría F6. Nota que si G7, entonces alfil por F5 jaque, rey H8, alfil E6 y tablas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si F6? Bueno, seguiría rey G5, F7, alfil por G6 jaque, y luego caería el peón de F7. Tablas. Gran triunfo de Leon Aronian, que con esto da un paso importante, derrotando a uno de sus rivales más directos para clasificar, como lo es Hikaru Nakamura. Qué partida más compleja, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido este juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Te muestro ya mismo en pantalla los resultados de las demás partidas en los otros grupos y este mismo grupo también de esta primera jornada de este tercer y último torneo Grand Prix que se está jugando en Berlín. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!